tenemos ahora a Gustavo, y vamos a tratar de hacer la misma pregunta, pero obviamente desde el lado de las capacidades, utilizando esta Argentina potente, porque Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, te saludamos. Yo encuentro mucha resiliencia, o sea, el productor no deja el campo, el productor no deja de hacer su trabajo, y sí, obviamente se tiene que jugar muchas cosas, pero la cadena productiva en Argentina es increíblemente potente, y por encima de todo, imagínate lo grande que es en realidad, que aun cuando hemos escuchado una secuencia de muchas noticias complicadas, el campo produce, el campo se sale a jugar la vida, se la arriesga por su país, obviamente, y obviamente por el cometido de ser campo. ¿Dónde estás viendo el día de hoy la producción? ¿Dónde estamos con las posibilidades? ¿Cuáles son los retos y oportunidades? ¿Cómo están las cosas por ahí en el campo argentino? Desde alguien que ve la soya desde cerquita y desde muy cerquita, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal, Antonio? Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto quienes me antecedieron. Estamos en un país que tiene todas las oportunidades. Estamos en un sector que, si lo hacemos o tratamos de hacer algo bien gráfico, tenemos una Ferrari o un Red Bull o un Mercedes, no vamos a discutir en cuanto a preferencias. Digamos Red Bull por Checo Pérez, digamos Red Bull por Checo Pérez. Red Bull, tenemos un Red Bull y no pasamos de la cuarta. Tenemos 8 cambios y vamos hasta la cuarta, bajamos a tercera, a segunda. Como muy bien explicó Leandro, Celina, el contexto internacional es totalmente inestable, los cambios cada vez son mayores y en menor tiempo. Hace unas semanas atrás me invitaron a un panel para hablar de la resiliencia y del impacto de la pandemia en el sector agroindustrial. Y yo les dije que básicamente el sector siguió trabajando y se siguió exportando, y si lo vemos desde el punto de vista de los números del año, no hubo grandes cambios. El impacto sí fue más en cuestiones de el factor humano, la tecnología, el home office, pero el sector siguió trabajando cuando el mundo en general estaba paralizado. Estamos en una situación en la cual el contexto internacional no ayuda, y como también bien decía recién Paulino, estamos en una situación interna que es la que más nos golpea. El productor argentino no tiene miedo a producir, no tiene miedo a incorporar tecnología, no tiene miedo a los nuevos desafíos, y enfrenta todos los escenarios más variados con los que se puede encontrar. Pero si encontramos en Argentina que se castiga al sector que produce, es el motor de nuestra economía, y no encontramos respuestas de los políticos en general, de hacer, desde que yo era chico que escucho, tenemos que definir 4 o 5 puntos básicos para que el país crezca. Y eso sí está en el discurso, pero en la práctica es poco lo que se hace. Tenemos, en lo que es la agroindustria, tenemos un polo productivo en el Gran Rosario de primer nivel internacional. Tenemos productores que tienen toda la tecnología y todos los conocimientos. Vos que recorres mucho, estás en Estados Unidos, el farmer argentino no tiene nada que envidiar al farmer americano. Pero cuando las reglas de juego no son claras, cuando la presión impositiva es muy grande, cuando tenemos problemas gremiales, en diciembre del 2020 no se exportó nada desde Rosario por un paro que duró más de 20 días. Ese mes de diciembre impactó más a la industria y a la economía en general que la pandemia, por un conflicto gremial. Problemas de combustible, faltantes de combustible, problemas de energía, infraestructura que no se resuelve, puertos, especialmente en la zona de Timbúes, donde se han hecho las nuevas inversiones, donde no hay una política de favorecer el acercamiento de las materias primas del interior a los puertos. Tenemos ahora actualmente, bueno, una situación económica de total inestabilidad y una brecha cambiaria que paraliza al mercado. El productor argentino, si tuviera la posibilidad y la libertad de invertir en lo que considere más apropiado, en activos financieros, en moneda extranjera,
porque la inversión en su propia actividad la hace, y esa reinversión es permanente y continua. Pero cuando decimos, el gobierno no quiere pesos, el productor tampoco. Este proceso en el que estamos inmersos nos lleva a un estancamiento y a una parálisis del sector que es muy grave. Yo vivo en una ciudad muy chiquita, en la provincia de Córdoba, y uno ve el efecto derrame que tiene la actividad en el resto. Nuestro sector genera el 20% de los ingresos fiscales, el 20% de la generación o de la ocupación de mano de obra, el 20% es el sector del 20%, y el 70% de los ingresos de las exportaciones argentinas vienen del sector agroindustrial. Y no tenemos una política clara, una política que estimule, que promueva a cada vez producir más. El mercado demanda, el mundo demanda alimentos. Nosotros tenemos la posibilidad de proveerle al mundo. Y seguimos exportando. Del total de lo que exportamos, más de la mitad se va sin elaborar, se va en grano. Cuando tenemos un sector agroindustrial altamente tecnificado y con un potencial muy, muy grande. Creo que estamos nosotros mismos poniéndonos palos en la rueda. Si yo miro, por ejemplo, en Argentina, toda la capacidad instalada que existe, por ejemplo, para agregar valor en soya, digamos, molienda como tal, entonces es una capacidad instalada que es superior a lo que se produce normalmente. Ahora, en este año se hace todavía peor porque tal vez no vas a poder tener estas importaciones temporales de Paraguay y tal. Entonces, la capacidad ociosa todavía es mayor. Y yo encuentro de repente una política teórica que no sé si va a ser la adecuada bajo la condición mundial actual, de ver estos biocombustibles renovables o los biorenovables en Estados Unidos, y que en teoría los norteamericanos van a tener que estar buscando fuentes para grasas, entre ellas obviamente soya, que va a ser la de mayor cantidad de aportación en su momento. Y aquí ya en proyectos escuchas una cooperativa, otra cooperativa haciendo nuevos molinos. Para cuando esté todo dicho y hecho, en los próximos 2 o 3 años, cuando más, en los próximos 2 o 3 años, Estados Unidos va a incrementar su capacidad de molienda a no menos de 10 millones de toneladas, lo cual te va a dar más de 7 millones de toneladas de harina, que obviamente van a tener que salir a exportar. El aceite se lo van a quemar, digamos que todo bien por ese. Pero esa situación de harina, hacia los próximos 2 o 3 años, obviamente que se va a poner una situación que necesitan ir a tomar mercados que no son naturales para ellos. Y eso para muchas industrias, digo, México ni te platico lo que va a hacer cuando tengas toda esa cantidad de harina, porque va a cerrar a los molinos mexicanos si no se ponen con cosas en orden. Pero para Argentina va a ser una situación también de complicación, especialmente porque China no se va a dedicar a importar harina, ellos van a seguir haciendo su negocio de comprar su soya y como tal defender sus márgenes con algunas fórmulas que tienen, pero yo veo que en Argentina de momento tal vez el productor hace todo este trabajo, pero no está viendo hacia adelante que necesita estar mucho más enlazado con esta industria para que tengan un vehículo de competitividad y lealtad con sus clientes en programas un poco más extensos, incluido el tema tal vez de mejorar la proteína en la semilla, que de alguna manera el high pro va a ser un poco más valioso y tendrías que ir a buscar más valor. Y la semilla en Argentina tiene un rato, ¿no?, dando los perfiles de proteína que podrías tener en algunos otros lugares, pero encuentras que tal vez yo no lo veo, pero que internamente sí haya un debate en Argentina alrededor de todo eso y estratégicamente estén pensando cómo mantenerse competitivos. Entiendo la situación coyuntural que el día de hoy nos quita toda la visión de largo plazo, pero eso no nos va a quitar el vehículo de que el día de mañana llega, tarde o temprano, y cuando llegue el futuro normalmente nunca es como se había dicho que fue. ¿Estratégicamente encuentras un vehículo para empujar este sector productivo? Mira, Antonio, respecto al mercado internacional y fundamentalmente el mercado de harinas, ya en el año 18, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es como que ya se dio el primer paso y hubo un cambio que quizá el productor no lo conoce en detalle, pero al cerrarse la puerta de China para la exportación de poroto americano, el poroto americano baja en Chicago, se hace más rentable o el margen de molienda se ve beneficiado para el crusher americano, y eso hace que haya un salto en el nivel de molienda de Estados Unidos.
Y esa molienda, obviamente que el grueso va para consumo interno, pero el excedente tiene que conseguir nuevos mercados. ¿Eso qué significó? Una nueva competencia para Argentina. La instalación de fábricas en el destino es un proceso que también se viene viendo y que hace que cada vez se demande más poroto de soja y menos aceites y harinas. Entonces, esto obviamente, y después si hablamos del biodiesel de segunda generación, como vos comentabas hace un momento, no soy un especialista en el tema, pero seguro que va a significar eso un salto en la necesidad de molienda en Estados Unidos. Y para generar ese aceite, todos saben que de una tonelada de soja el 19% es aceite, el 72-73% es harina. Para conseguir el aceite para la elaboración del biodiesel, va a haber mucho más harina. Y esa harina va a necesitar buscar mercados. Y eso obviamente que nos va a impactar a nosotros. Yo creo que Argentina, desde hace más de 20 años, es el primer exportador mundial de aceites y harinas. Pero el share en el mercado internacional era el 50%, hoy ya estamos en el 40%. Seguimos siendo los primeros. ¿Pero por qué? Porque tenemos muy bajo consumo interno de aceites y harinas y porque tenemos una producción importante, si bien estamos estancados en los últimos 10 años, pero la producción de soja en Argentina es significativa para lo que es el consumo interno. Entonces, mantenemos el primer lugar, pero ya vamos perdiendo participación de mercado. Y yendo a lo que es la relación entre el productor y la industria, yo creo que acá en Argentina hay dos cuestiones que hay que trabajar y tratar de romper con productor versus industria, campo versus ciudad. Somos toda una sola cosa. El campo y la ciudad, no podemos decir la ciudad está en contra del campo porque el campo produce, guarda, no distribuye. Primero, que es totalmente falso. Y segundo, que esa grieta entre campo y ciudad hay que zanjarla totalmente. Entre productor e industria. Uno puede decir, bueno, trabajo en una empresa agroindustrial, tengo la camiseta puesta, pero a nosotros como industria nos conviene que el productor esté bien, que el productor cada vez produzca más. Tenemos una capacidad de molienda de casi 200.000 toneladas por día. Se está trabajando al 60% de capacidad instalada. Entonces, nosotros necesitamos que el productor crezca, que se produzca más en Argentina y trabajar de manera mancomunada. Si nosotros nos transformamos en un exportador de poroto sin elaborar, va a perder el productor y va a perder la industria. Nosotros porque vamos a tener menos para moler o vamos a tener menos demanda de los subproductos. Y el productor porque se va a encontrar con que la exportación es temporal. Argentina o Sudamérica exporta al mundo entre abril y septiembre-octubre. Ya después Estados Unidos, naturalmente, por una cuestión estacional, es el oferente por naturaleza en ese segundo semestre. Entonces, la posibilidad del productor de tener todo el año demanda que se lo da la industria se iría perdiendo. Hay muchos factores que hacen que esta situación estemos en peligro por cuestiones externas y por cuestiones internas también. Lógico. Gustavo, te voy a hacer una última pregunta ya mirando hacia, obviamente, el cierre, que contigo, con Leandro, con Paulino podríamos platicar eternidades, y con Celina también, pero el tiempo es medio traidor en esto. Yo tengo entendido que en algún momento tendría que haber anunciado un tema de algún patrocinio, porque no sé si esos amigos de Agroeducación el día de hoy ya pueden caminar sin patrocinadores y no necesitan dinero, pero si en algún momento quieren poner patrocinio, que me interrumpan, que me avisen y lo ponemos. Hacia el cierre, yo te invito a que me ayudes a pensar lo siguiente y que me ubiques. Yo veo que Estados Unidos viene mal, vamos a estar dando vueltas y que calor y que no calor y que sí calor y que no calor. Tendrán sus cultivos, tendrán soya, vamos a tener suficiente y vamos a tener una sensación de abasto. Algo de eso vendrá. Brasil intentaron ya hacer sus 150 millones de toneladas. Obviamente el clima no acompañó, hicieron lo que terminaron haciendo, pero van a intentarlo hacer de nuevo. Y si el clima les acompaña,
Brasil nos va a atravesar 150 millones de toneladas y van a seguir creciendo porque esos tipos van a seguirse expandiendo, van en ese camino. Por el lado de ser más competitivos que ellos en términos de operación contra la soya, va a llegar a un punto en donde no va a ser así. Entonces, ¿dónde está tu opinión y tu vista hacia la campaña nueva en Argentina, lo que va a venir hacia adelante? Obviamente, el clima lo dejamos de lado, porque si yo el día de hoy igual a un agricultor le presento una sistemática climática que le dice, mejor no siembres porque lo único que vas a hacer es ir a cosechar tristeza, no lo siembres porque el clima no va, igualmente van a salir y lo van a sembrar porque es así como es. Entonces, olvidémonos del clima y digamos que si es niña o niño o lo que fuese, no nos interesa de momento, pero ¿dónde está la vista como para que tengas un ciclo agrícola en Argentina con soya? Parece que el maíz hace un poquito más de negocio en algunos lugares, tendremos división de opiniones en eso. ¿Cómo ves la situación productiva? Como vos bien dijiste, el productor va a sembrar, dejando de lado las cuestiones climáticas, dejando de lado la incertidumbre. Yo creo que hectáreas más, hectáreas menos, vamos a tener una superficie algo parecida a lo que fue esta última campaña, distribuida entre soja y maíz. El caso de girasol es una cuestión particular también y es una lástima que básicamente están dadas las condiciones como para un crecimiento del área, pero bueno, el tema de conseguir la semilla es un impedimento y probablemente mantengamos también la superficie. Lo que yo creo es que el productor produce y lo va a seguir haciendo. Lo que sí creo que una de las cosas más importantes que yo tendría para recomendar es la cobertura. Lo comentaba Leandro, lo decís vos permanentemente, lo comentó Celina también. La cobertura es fundamental. De los riesgos, en general cuando hablamos o cuando leemos de teoría, decimos que hay 3 riesgos en esta actividad productiva. El riesgo de producción en sí mismo, el riesgo climático y el riesgo precio. En Argentina tenemos un cuarto, que es el riesgo político, y que es, no sé si más importante que todos los demás. De todas maneras, el riesgo precio es con el que menos ha trabajado el productor. Y si nosotros nos ponemos a pensar, una soja para la próxima cosecha, hace 2 meses atrás valía $400, hoy vale 350. Tenemos un mercado del cual formo parte y estoy muy orgulloso, el mercado a término Matva-Rofex, que tiene los instrumentos que el productor necesita para poder hacer una cobertura de su producción. Vender un forward en el acopio, donde lo vende habitualmente, y comprar un call por si el precio posteriormente sube y poder capturar al menos parte de la suba. Comprar un put para poner un piso a su nivel de venta. Pero yo creo que en un mercado tan inestable, con tanta incertidumbre y con tanta volatilidad, y produciendo como el productor va a producir, creo que cada vez se hace más importante el tema de la cobertura. Completamente de acuerdo, Gustavo. Yo, Celina, si me quieres acompañar y tal vez ayudarme con el despedir del programa, un pensamiento alrededor de este tema de administración de riesgos, como bien lo dice Gustavo, tal vez el tema de márgenes y tal vez el tema de cobertura, si me quieres ayudar con alguna frase para liquidar este tema. Y Gustavo, como siempre, agradecerte permanentemente, es un placer siempre saludarte y que nos hayas acompañado ha sido un verdadero privilegio. Te agradecemos mucho y seguro que vendrán más ocasiones. Gracias a ustedes, la verdad que ha sido un gusto compartir la jornada de hoy.